Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video acerca de un tema bastante interesante. Mi nombre es Carlos Ramos y voy a compartir este tema llamado registros de cuentas por cobrar en situación de cobranza dudosa, o también algunos le llaman estimación, otros le dicen provisión de cobranza dudosa. ¿Qué es la cobranza dudosa? Pues básicamente, chicos, la cobranza dudosa vendría a ser aquellas cuentas por cobrar, ya sean facturas de venta propias del giro del negocio que están por cobrar, u otro tipo de cuentas por cobrar, de repente al personal, a los accionistas, en fin, cualquier tipo de cuenta por cobrar que se encuentre en una situación de cobro, pero de situación dudosa. ¿Cómo así? A ver, podría ser, por ejemplo, que ya una factura haya vencido y haya pasado meses y todavía esta factura no te la hayan cancelado. Esto, ¿ok? Esto contablemente puede conllevar o originar un registro contable, asientos contables que hay que reflejar justamente en los libros adecuados. ¿Cómo nos damos cuenta de estas cuentas por cobrar en situación dudosa? Lo normal que se da es basado en el vencimiento de la factura. Si ya ha pasado un año de vencida, no se ha cobrado, pues estamos en una situación de cobranza dudosa. ¿Ok? Básicamente ahí su nombre lo indica, cobro que está en duda. O podría ser porque el cliente pues básicamente ya ha dejado de tener liquidez o simplemente esté en una situación de quiebra, como ocurrió en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Contablemente, estos indicios, ¿ok? Llevan a un registro contable que voy a tratar en este video. Y también vamos a darle el enfoque tributario. ¿Qué dice la norma tributaria, la ley del impuesto a la renta y su reglamento respecto a estos registros? ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, ejemplo, tres empresas, bueno, tres clientes de esta empresa que está el 30 de noviembre de 2022 y dice que esta primera factura ya venció el 12 de abril del 2021. Y nosotros ahora estamos en esta situación, en este ejemplo, estamos fecha 30 de noviembre del 2022. Entonces, fíjate, esta factura ya venció en abril del 2021 y estamos 30 de noviembre del 2022 y aún no la hemos cobrado. Entonces, ese es un indicio de que la cobranza ya está en una situación dudosa, por ende tenemos que registrar un asiento, ¿ok? Que sería un gasto. ¿El gasto por qué? Porque sería una pérdida que reflejar básicamente por esta situación que está pasando. Acá podrías también reflejar, si es que así lo consideras, como te digo, cada registro básicamente va a depender en cada caso, ¿no? Por ejemplo, esta factura venció el 39 de octubre y estamos en noviembre, y yo todavía no la registraría como cobranza dudosa, la dejaría ahí, ¿ok? La dejaría ahí. ¿Listo? Pero si tú quieres, igual lo registras, ¿ya? Como te digo, va a depender. Vamos a registrarlo en nuestro ejemplo, pero te digo, yo particularmente no registraría una estimación de cobranza dudosa por estos 5.000 soles, porque tienen un mes de vencido, podría esperar de repente, ya podría esperar un poquito más, vamos a ver. Pero esta primera de acá, que ya venció en abril de 2021 y estamos en noviembre del 2022, pues ya tiene más de un año de vencida y eso sí, claro está que hay que reflejar una estimación de cobranza dudosa. Pero para este ejemplo vamos a considerar estas dos, ¿ya? Esta de acá todavía, porque todavía no vence, salvo que el cliente pues esté en una situación de riesgo, de pérdida, quizás haya quebrado, ahí sí podría, pero por vencimiento no. Como te digo, los indicios que te pueden llevar a reflejar un asiento de cobranza dudosa es porque la factura ya está demasiado vencida o porque de repente tu cliente ha entrado en una situación de quiebra, ¿ok? Habría que ver eso. Simplemente tienes que tener un indicio de que la cuenta por cobrar está en duda su cobranza efectivamente, ¿ya? Entonces, cada caso hay que evaluarlo en la vida real como corresponde. Entonces, voy a registrar 23.000. ¿Cuál es el asiento contable? Generas un gasto, que es la cuenta 68, ¿ok? En este caso, 17.000 contra la cuenta 19. La cuenta 19 es una cuenta
que va a restar justamente el activo, ¿ok? En el estado de situación financiera, en el estado financiero, esta cuenta 19 va con signo negativo porque es una disminución de la cuenta por cobrar. De los 25.000 soles que tienes aquí por cobrar, ¿ok? Ya no tienes 25, sino tienes la diferencia de 25 menos 17, solo 8. ¿Por qué solamente 8? Porque lo de acá está en una situación de cobranza dudosa. Entonces, a efectos de poder reflejar un saldo adecuado de las cuentas por cobrar, se hace este registro contable, ¿ok? Por algún indicio de alguna cobranza en duda. Entonces, si yo tenía por cobrar 25.000, ¿ok? Le resto la cobranza dudosa o lo que está en duda de que se cobre, que sería 17. ¿Listo? Entonces, solamente diría que tengo algo en situación de cobranza, 8.000 soles. ¿Ok? En el estado financiero tendría que ir de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el asiento. ¿Ya? De estimación de cobranza dudosa. Vamos aquí a colocarle una descripción por el registro. ¿Ok? Por el registro de las cuentas en cobranza dudosa. ¿Ya? Una referencia ahí. Muy bien, ahora, estas cuentas en situación de cobranza dudosa que están en el momento, ¿podría ser que se cobren en el futuro? Sí, porque si bien es cierto, ha registrado una estimación de cobranza dudosa, no quiere decir que del todo, ya, del todo, hayas perdido la fe, por decir así, de que vas a cobrar todos esos 17.000. Lo único que estás haciendo es reflejar un asiento que te dice que la cuenta por cobrar está en situación de cobranza dudosa, pero que de repente hay una probabilidad de que más adelante la vayas a cobrar. Si más adelante la cobras, tienes que hacer un asiento de cobranza justamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacen los asientos de si es que más adelante esta factura que provisionaste o estas facturas que provisionaste, registraste como estimación de cobranza dudosa, las quieres, las llegas a cobrar? Entonces, ¿cómo sería el asiento? Pues sería de la siguiente manera. Te doy la siguiente sugerencia. Si ocurre en el mismo año, por ejemplo, este registro lo hiciste en el 2022, ¿ya? En el año 2022, ¿ya? Año 2022. Y si de repente en ese mismo año vamos a colocarle aquí noviembre del 2022, ¿ya? Vamos a colocarle aquí noviembre del 2022. Este registro lo hiciste en noviembre del 2022. Pero supongamos que en diciembre del 2022, o sea, en ese mismo año, ¿okay? Te realiza el cliente BBB, ¿ok? Este de aquí, BBB SAC, te hace un depósito de los 5.000, que tú habías dicho que estaban en situación de cobranza dudosa, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como anteriormente habías hecho un registro de estimación de cobranza dudosa, ¿ok? Ahora tienes que hacer lo siguiente. Dentro del año, lo único que haces es darle vuelta o revertir al asiento inicial, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Esto de aquí. Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? El gasto que había generado lo reduzco. ¿Lo reduzco en cuánto? En el monto que estoy cobrando. En este caso, todos los 5.000, o si es la mitad, 2.500, sería por 2.500. En este caso, voy a suponer que es por todo, 5.000. ¿Qué estoy haciendo ahí? Dándole la contra a las cuentas que inicialmente había registrado. 17 acá había generado un gasto, pero ahora digo que el gasto ya no existe, lo reduzco, ¿ya? Entonces simplemente le puedes colocar por la reversión
de la estimación de cobranza dudosa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ah, pero nos falta el cobro. Pues el cobro, como saben, sería contra una 10.4 cuentas corrientes y la cuenta por cobrar, que es la 12.1, facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. Básicamente la cuenta por cobrar. ¿Sí? La cuenta 12. Por el cobro. Voy a cobrar los 5.000. Ingresan a mis bancos 5.000 y justamente estoy cobrando 5.000. ¿Ok? Entonces aquí en este primer asiento yo lo que hice fue una estimación de una deuda en situación de cobranza dudosa y luego acá la he cobrado dentro del mismo año. Lo único que hago es revertir lo que estábamos haciendo acá bajo ese gasto en 5.000, ¿ya? En lo que estoy cobrando. Ahora, ¿qué pasaría, ya, si el cobro no lo hubiese hecho en diciembre del 2022, sino que el cobro lo hubiese hecho en abril del 2023? ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahí lo que se aconseja, ya, es hacer lo mismo, ya, lo mismo, solo que en vez de utilizar la cuenta 68, que es un gasto que disminuir dentro del año, en este caso, como estás en el año siguiente, en este caso abril del 2023, estás haciendo la cobranza el año siguiente o los años siguientes, ¿ok? Ya no puedes utilizar una cuenta de gasto. Lo que tendrías que utilizar es un ingreso, una cuenta 75, como otros ingresos de gestión. ¿Ok? Entonces, si tú más adelante cobras una cuenta que esté en situación de cobranza dudosa, si estás dentro del año, aquí va la 68, y si la cobranza la haces en años futuros, sería la 75. ¿Ya? Muy bien. Ahora, bien, ahora, ¿qué pasaría si las cuentas no se llegan a cobrar? ¿Ya? Voy a borrar este asiento de aquí. Ok. ¿Qué pasaría si las cuentas finalmente no se llegan a cobrar? Si las cuentas no se llegan a cobrar o hay un indicador mucho más em, certero de que finalmente no hay probabilidad de que cobremos estas facturas, se procede a hacer el castigo. ¿Ya? Y el castigo, sea en el año que tú lo hagas, se va a hacer de la siguiente manera. Esta cuenta 19 se contabiliza contra la 12, cuentas por cobrar comerciales, o si no la 12.1, que también se llama facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. En fin, la cuenta 12, ¿ya? Si estos 17.000 o parte de esos 17.000, de repente 11.000, 12.000, 3.000, ya no se van a cobrar, se hace lo que se llama el castigo. ¿Qué significa el castigo? Ahorita lo vamos a explicar, ¿ok? Voy a colocarle aquí una glosa. El castigo significa, supongamos que no vas a cobrar, que de esos 17.000, todo no lo vas a cobrar ya. Ya no se puede hacer nada, el cliente ya no te va a cobrar, ¿no? Nunca, entonces ya. Lo que hago es, esta estimación que tenía desaparece y también la cuenta por cobrar desaparece. Lo que yo estoy haciendo ahí finalmente es desaparecer la estimación y a la misma vez desaparecer la cuenta por cobrar, disminuir la cuenta por cobrar, sacarla de la contabilidad, ya la cuenta por cobrar. Porque aquí, con este asiento, tu cuenta por cobrar todavía existe, no la estás eliminando la cuenta 12 hasta aquí. Pero con este castigo ya eliminas. ¿Pero por qué eliminas la cuenta por cobrar? No porque la estés cobrando, sino porque definitivamente ya no se va a cobrar. ¿Listo, chicos? Entonces, este es el circuito
de las cuentas en situación de cobranza dudosa como se trabaja normalmente. Hay formas de sacar los montos a colocar en la estimación de cobranza dudosa. Lo más común es esto. Si aplicas normas internacionales de información financiera, la NIF 9 te habla de un modelo de pérdidas crediticias esperadas, pero en este tutorial he querido hacerlo como se trabaja comúnmente, ¿de acuerdo? Muy bien. En el plano tributario, ¿qué nos habla la ley del impuesto a la renta, el artículo 37 y el artículo 21 con respecto a estos registros? Sobre todo a los gastos que se están generando. Aquí hay un gasto por estimación de cobranza dudosa. La pregunta es, ¿este gasto que yo estoy reflejando, el plano tributario, la administración tributaria, me acepta eso? Bueno, porque financieramente está bien, te permite reflejar un saldo adecuado de las cuentas por cobrar, y tributariamente hay que ver qué dice la administración tributaria respecto a estos puntos. Y bueno, el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta permite este tipo de gastos, ¿ok? Sin embargo, precisa algunos puntos a tener en consideración. Y lo primero que te dice, mira, no se va a reconocer situación de incobrable cuando sea una cuenta por cobrar y tu cliente justamente sea una parte vinculada. ¿Qué son las partes vinculadas? Las empresas que pertenecen o que están dentro de un mismo grupo. ¿Ok? Las deudas o las cuentas por cobrar que se encuentren en situación de fianza o garantizadas. ¿Ok? O las deudas, las cuentas por cobrar que hayan sido objetos de renovación o prórroga. Si tú haces una estimación por una cuenta que está en situación de cobranza dudosa, pero que tiene estas condiciones, cualquiera de estas condiciones, no se acepta el gasto. ¿Ya? ¿Ok? Si tú has hecho una estimación de 17,000 y esos 17,000 están en alguna de estas situaciones, el gasto no se acepta. ¿Ya? Hasta ahí. Pero si no se encuentra en alguna de esas condiciones, el gasto va a ser aceptado. Pero además, tiene que cumplir con algunos requisitos que el inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta dice. Además, para yo aceptarte ese gasto, tienes que cumplir con lo siguiente. Ese registro, provisión le llama la norma, esa provisión que tú has hecho, ¿ok? Para yo aceptártela, tiene que la deuda encontrarse vencida y tiene que demostrarse la existencia de dificultades financieras. Por ejemplo, estas deudas se encuentran vencidas, por ende el gasto va a ser aceptado. Ahora, dice que además tienes que demostrar la existencia de dificultades financieras del deudor o la morosidad o el protesto de documentos o el inicio de procedimientos judiciales o que hayan transcurrido más de 12 meses. Entonces la norma te dice, si quieres que te acepte esa provisión, la deuda primeramente tiene que estar vencida. Si no lo está, no te lo acepto. En estos casos sí está vencida, como nos hemos dado cuenta acá. Y demuéstrame que el deudor tiene dificultades financieras o en reemplazo de eso, demuéstrame la morosidad o en reemplazo de eso el protesto de documentos o podría ser que hayas iniciado procedimientos judiciales o que hayan pasado más de 12 meses. Entonces aquí la deuda está vencida, por ejemplo esta, y tiene más de 12 meses. Entonces esto de aquí sí se acepta como provisión. Pero en este caso, esta de acá no tiene más de 12 meses de vencida. No se podría aceptar el gasto ahí. Salvo que demuestre las dificultades financieras del deudor, haya protesto de documentos, haya inicio de procedimientos judiciales, cualquiera de estos o que menciona la norma. Además, te pide que esa provisión figure en el libro de inventarios y balances al cierre del año. En el caso de las empresas del régimen IP tributario, no se les exige este requisito de aquí, del libro de inventarios y balances, porque algunas empresas no están obligadas. Basta que eso esté registrado en el libro diario de formato simplificado. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ese es el circuito contable tributario de las cuentas en situación de incobrabilidad, a tenerlo en consideración. Muchas gracias por su atención.
Nos reencontramos hasta un nuevo tutorial. Cuídense mucho y fuerte abrazo para todos. Hasta luego, chicos.